La idea de este vídeo es explicar cómo, utilizando el Bootstrap y el HTML, poder realizar un formulario para la realización del trabajo que tenéis pendiente del proyecto AMPA. Veréis que este formulario, un poquito exagerado a nivel de colores, espacios, etcétera, está hecho de tal manera que está en formato columna, fila columna, es decir, estamos utilizando un grid para su realización. Estamos utilizando diferentes tipos de entrada de formularios, diferentes tipos de botones. Entre ellos tenemos los tipos texto, tenemos un DNI que a su vez tiene un patrón, tenemos tipo correo, tenemos tipo checkbox, lo tenemos aquí, tenemos tipo radio button, tenemos tipo file como fichero y obviamente tenemos los botones. En todos ellos, además de todo lo relacionado con lo que es los formularios, también le hemos aplicado las clases del Bootstrap, del framework Bootstrap que nos permite. Vale, para la realización del mismo, primero vamos a abrir nuestro Visual Code, hacemos un documento nuevo, aquí vamos a llamar formulario y generamos un documento tipo HTML5, ¿vale? Y vamos a poner aquí formulario ejemplo. ¿Vale? Bien, lo primero que necesitamos para que el Bootstrap no funcione o integrar el Bootstrap es, o bien hemos instalado previamente todos los requeridos del Bootstrap en nuestro servidor local, o bien utilizamos un CDN que no es más que una red de distribución de contenidos. En este caso vamos a utilizar la red de distribución de contenidos. Para eso nos vamos al Bootstrap, a la introducción, y ahí tenemos que necesitamos primero instalar todo lo que son los CSS asociados a lo que es el Bootstrap. Le vamos a copiar, lo ponemos en nuestra cabecera. Y por otro lado también necesitaremos todo lo relacionado con el JavaScript. Lo podemos hacer de una manera en un solo fichero, en donde ambos documentos que necesito, ambos paquetes van juntos, o lo podemos por separado. Esta vez lo voy a hacer por separado para que veamos que utilizando el CDN, ¿vale?, del Bootstrap podemos igualmente hacerlo de maneras diferentes. Nos vamos directamente a nuestro documento, venimos al body y en el último apartado del body lo tenemos. Vale, para que se vea mejor vamos a formatear el documento y ahí tendríamos ya nuestro documento HTML preparado para la utilización de las clases de Bootstrap. Bien, lo primero que queremos hacer es obviamente un formulario. Independientemente que utilicemos una estructura semántica o no, en este caso voy a utilizarla, ¿vale? Yo voy a poner un main aquí, ¿vale? ¿Vale? Y entonces, main principal, pero dentro de ese main voy a utilizar un formulario. Luego iré agregando más cosas. Para hacer un formulario lo único que necesito es form. Ya con form ya tendría un formulario, es decir, obviamente con eso solo, pues el formulario estaría bastante, entre comillas, con bastantes deficiencias. Vale, entonces vamos a hacer una cosita, vamos a ponerle el form y ya vamos a empezar a utilizar clases del Bootstrap. Por ejemplo, a este formulario vamos a poner un border y un border. Vale, ya lo tenemos un border, ¿vale? Y la otra cosa que le vamos a poner a este formulario es el método que vamos a utilizar. Recordad que teníamos, ahí los teníamos, diálogo, yes, post. El yes, la desventaja que tiene primero es que solamente permitiría mandar un X cantidad de caracteres y segundo, quedaría su contenido en la caché del navegador, por lo cual sería peligroso. Y el post lo que nos permite es el envío de ficheros, ¿vale? Y no nos quedaría en la caché del navegador, ¿vale? Entonces en este caso vamos a utilizar un post, ¿vale? Y para no tener que repetir aquello que la gente a veces tiene que repetir, le podríamos poner el autocomplete, ¿vale? Que se autocompleta automáticamente, lo podemos poner en on o en off, ¿vale? Y por último, lo que tendríamos que hacer era action. ¿Qué es action? ¿Contra qué fichero lo voy a validar? ¿Contra qué fichero voy a enviar esos datos al servidor? Etcétera, etcétera. Entonces, normalmente, este es un fichero
tipo PHP, ¿vale? Y ahora sencillamente, pues vamos a poner varios PHP, por poner uno, ¿vale? Ya tendría prácticamente la parte fundamental de mi formulario hecho. A partir de ahí, ¿cómo lo voy a tratar? En este caso vamos a tratarlo como si fuera un sistema grid, es decir, vamos a utilizar filas y columnas. Podemos utilizar cosas que ya utilizábamos en los formularios normales de HTML sin Bootstrap, por supuesto. Vamos a, por ejemplo, a utilizar el field set. ¿Para qué era el field set? Vamos a... Vale, esto era para agrupar una serie de datos. Podemos ponerle a cualquiera de ellos, a cualquier de los elementos que teníamos en el HTML normal, cosas del Bootstrap. Por supuesto que si yo aquí le aplico mi clase y le puedo decir, mira, pues mira, este field set va a tener un BG, por ejemplo, secundario, y va a tener, por ejemplo, un border. Redondeado, ¿vale? Bien. ¿Qué implicaba tener un field set? Un field set lo primero que implicaba era tener una leyenda. Pero a partir de ahora sí que vamos a empezar a utilizar una cosita. Vamos a ir agrupando nuestras cositas en el formulario, ¿vale? Con una clase que es la for group. Es decir, for group no es más ni menos que la agrupación de una serie de elementos que sería aproximadamente igual o igual a lo que sería un field set en un HTML normal. Ya tenemos el for group también puesto y lo que ahora vamos a decirles, vamos a ver una cosa, voy a poner una leyenda. ¿La leyenda para qué es? Vale, para que nos entendamos y veamos a dónde queremos llegar, vamos a irnos aquí. Esto sería hacer esto que tenemos aquí. Yo quiero hacer un grupo que incluya todos estos campos, estos 4, y que lleve como título una cabecera que sea nombre del padre y de la madre. Vale, entonces vamos a regresar a nuestro documento. Vale, entonces lo tenemos aquí y yo le voy a decir, primero, vamos a ponerte la leyenda. ¿Qué leyenda? Nombre del tutor, tutora legal, del alumno, ¿vale? ¿Vale? Bien, vamos a ir viendo cómo nos va quedando esto. Por el momento no hemos hecho nada nuevo. Simplemente que lo vayamos viendo. Y ahí tendríamos el nombre del tutor, tutora legal, ¿vale? De esquina a esquina tendríamos una leyenda, ¿vale? Entonces, esto es como nos va quedando por el momento nuestro documento. No hemos hecho, reitero, ninguna cosa nada. Pero lo que sí hemos dicho es que vamos a empezar a utilizar nuestro formulario como si fuera, en lugar de utilizar unas tablas como la hemos utilizado, vamos a utilizar filas. Entonces vamos a poner nuestra primera fila para que en nuestra primera fila quepan 2 campos. Si no ponemos nada, obviamente cada campo irá en cada una de las filas. Y que lo que queremos son 2 columnas. Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es un div. Sabemos que la clase es row, ¿vale? Y si tenemos la clase row y además ya le voy a poner un border y un border, por ejemplo, danger, para que lo notemos que lo hemos hecho. Y vamos a centrar el texto, por ejemplo. ¿Vale? Bien, podemos poner todas las clases que queramos. Aquí me he comido el punto, obviamente. Y si aquí le damos a esto, automáticamente me genera una fila nueva. Esa fila nueva, ¿qué va a contener para mí? Vale, yo lo que quería en el formato original era que en un lado tuviera el nombre y a continuación el apellido. Para que lo volvamos a ver y veamos a dónde queríamos llegar, nosotros lo que queremos es que aparezca en una zona el nombre y en la otra los apellidos. Es decir, en una fila haya 2 columnas. Regresamos a esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Una vez que hemos definido una fila, ahora vamos a definir la columna. ¿Cómo se define una columna? Vale, vamos a decirle que la columna nuestra, luego la vamos a mejorar, le decimos punto y vamos a decir que es una columna. A la columna ya le podemos poner directamente cuánto va a medir. Entonces vamos a decirle que va a ser una columna que en su máximo tamaño va a tener 2 celdas de nuestro grid, ¿vale? Con esto tenemos ya nuestra
primera columna. Ahí vamos a ponerle nombre. Vamos a mirar si esto es así, ¿vale? Y lo veremos automáticamente al abrirlo. Ahí tenemos ya el nombre. Es decir, le estamos diciendo que las columnas, y vamos a poner a continuación otra columna, ¿vale? Vamos a copiar esta misma. Vamos a poner otra columna, pero ya con un botón. Pero vamos a hacer lo mismo para que nos sea más cómodo. Y ya lo vamos a hacer con un botón. Y ese botón le vamos a poner que estamos hablando aquí de un botón que es tipo texto. Entonces le ponemos el input, ¿vale? Entonces dentro del input le ponemos que es un tipo text. Aparte de text vamos a darle ya el identificativo. ¿Con qué vamos a identificar? Por ejemplo, cuando utilicemos el JavaScript, esto, pues por ejemplo le llamamos nombre. Y sobre todo cuando pasemos los datos al servidor, ¿vale? Entendemos que necesitaremos que este documento, es decir, que este campo, perdón, que este campo tenga un valor para poder acceder a él desde un servidor, desde una estructura PHP, o sea, una programación PHP o cualquier otro, ¿vale? O sea, es decir, es el valor que el ID va a identificarlo exclusivamente, ¿vale? Entonces en este caso le voy a poner el mismo, le voy a poner nombre también, ¿vale? Entonces le ponemos nombre. También podríamos ponerle que esta clase forma parte de una clase que es forControl, es decir, todos los elementos que vayamos a utilizar a partir de ahora forman parte del forControl, ¿vale? No es más que una clase que identifica que eso es así, ¿vale? A partir de ahí le podríamos poner cuál es el máximo, cuál es el mínimo, etcétera, ¿vale? Veremos cómo nos va quedando hasta ahí, ¿vale? Ya tenemos el nombre y tenemos para introducir los datos. ¿Veis? 2 y 2, ¿vale? Si esto le agregamos ahora el apellido, ¿vale? Pues sencillamente vamos a copiar y pegar y ponemos apellido, ¿vale? Si ahora lo vemos, veremos que efectivamente ya tendremos nuestro documento con dos ventanas. Ocupan cada una 2, 2, 2, 2, es decir, estaríamos hablando 8 y nos quedarían por ocupar, ¿vale? 4 más, ¿vale? Si nosotros eso queremos que, por ejemplo, esto ocupe un pelín más, le ponemos un 3 y esto le ponemos un 3 y automáticamente cuando lo vayamos a ver y lo actualicemos, veréis que efectivamente ocupa un pelín más, ¿vale? Entonces, a todo esto, lo normal es que utilizáramos un label para que nos fuera todavía más vistoso. Vale, pues en lugar de poner aquí el nombre, si yo a esto le pongo un label, este label, ¿con qué tiene relación? Pues con el nombre que le haya puesto a la variable en el name, en ese caso con nombre. ¿Vale? ¿Vale? Entonces lo que está identificando es que este label va con esto. A este, por ejemplo, podía ponerle un fondo, y lo vamos a hacer ahora, un fondo suave. Vale, ahí lo tenemos, el fondo del nombre y el fondo del botón, pero claro, en el botón no se me está viendo porque directamente el botón tiene sus propias características. Vale, entonces, simplemente estamos haciendo algunas cositas por ahí que nos permiten mejorar. Es decir, a esto, si se lo vuelvo también a poner aquí en lugar de apellidos, ahí, es que no le había cambiado el nombre. ¿Vale? Ya lo tenemos. Vale, entonces ahí ya vemos que se nos ha ido actualizando. Obviamente los colores no son los adecuados. Yo esto por el momento se lo voy a quitar, lo voy a dejar en blanco. Y simplemente vamos a agregarle ahora otra serie de controles, ¿vale? Que también utilizábamos en el HTML. Por ejemplo, el placeholder. ¿Para qué era el placeholder? Para que nos apareciera, pues escribe como máximo, pues cualquier cosa. ¿Vale? Obviamente ahí pone escribe como 30 caracteres como máximo. A mayores, ¿vale? Aquí esto mismo también se lo podía aplicar al nombre y en lugar de 30, 20. Entonces tendré que ponerle una propiedad nueva, en realidad un atributo nuevo, al nombre y al apellido. ¿Cómo era? Por ejemplo, máxima longitud que va a tener, en este caso 20 caracteres. ¿Qué otra cosa le podemos poner? Vamos a decirle que esto es requerido, es decir, es obligado que usted ponga el nombre y es obligado que usted ponga el apellido. Podría ser requerido
o no requerido. Entre otras cosas, también le podemos poner que el apellido por lo menos debe tener un mínimo de longitud. Usted me tiene que poner un apellido, bueno, aquí lo he escrito malamente, un mínimo de longitud. ¿Qué otra cosa le podríamos poner? Lo que le llamamos un pater. ¿Qué es un pater? No es más ni menos, voy a formatear esto para que me deje escribir aquí, ¿vale? Entonces vamos a ponerle un pater. ¿Qué es un pater? Un pater es algo como esto, es un patrón. Y el patrón, ¿vale? Yo le voy a indicar cómo va a ser nuestro patrón. Le voy a decir, mira, voy a permitir todas las letras de la A hasta la Z mayúscula, de la A a la Z minúscula. Voy a permitir, por ejemplo, los números del 0 al 9. Voy a permitir el espacio. Y simplemente le digo, le pongo un más. Es decir, al menos tienes que tener uno. Y puedes tener y repetirse todo eso cuantas veces quieras. Si quisieras poner valores determinados, le dice, mira, al menos 2 hasta 30. Esto sería la otra forma de hacerlo. En este caso le voy a poner un más para... Veremos que efectivamente el apellido hasta 30. Ahí ya no me deja más, ¿vale? Y ya sí que me lo valida, ¿vale? Y podíamos poner apellidos. Veis que me mantiene nombres que yo tenía antes, sencillamente porque le he puesto que el autocomplete, ¿vale? Está en on, ¿vale? Voy a cortar aquí el vídeo y vamos a avanzar y voy a poner luego y voy a explicar cómo hice el correo y cómo he hecho también lo que sería, pues, el DNI. Bien, para avanzar un poquito más el vídeo, ya hemos realizado o he realizado esto, que es el correo documento identificativo, o sea, es decir, poner un campo que el input sea un email y el DNI que sea... Si os fijáis, aquí tenemos, simplemente hemos puesto lo mismo, hemos puesto una nueva fila, esa fila a su vez tiene una etiqueta, que es correo electrónico, y hemos definido una columna que sea de 4. Y en el 4 va a ir un tipo input type email, donde lo hemos definido como correo, con nombre de correo, una clase de for control, un placeholder donde dice correo electrónico, y vamos a agregar el del tutor, legal, ¿vale? Y hemos puesto una cosita aquí que aparece que es el área label. El área label, tal como lo estáis viendo en pantalla, no es más que un complemento adicional para, al igual que los roles, para mejorar las ayudas para las personas con ciertas limitaciones, bien sean visuales, ciertas discapacidades de otra índole. Por su parte, hemos puesto una segunda columna, que es el DNI, ¿vale? Le hemos puesto una etiqueta y lo mismo, le hemos puesto un tipo text, for control. Acordaros que la clase for control a cada elemento se lo estamos poniendo. Cuando agrupamos, ¿vale? Lo utilizaremos como for group, como lo hemos visto ya en la parte superior. Pero por el momento este es un for group, ¿por qué? Porque agrupamos varios en uno. Aquí, por ejemplo, lo normal hubiera sido que esto, lo del nombre legal, no terminara ahí, sino que terminara una vez finalizado, ¿vale? Entonces, ¿vale? ¿Qué ocurre al mover eso? Al mover eso vemos que el color que le hemos dado de fondo para todo, pues nos lo utiliza obviamente y nos puede cambiar la configuración. De hecho, nos la ha cambiado, ¿veis? Nos ha puesto verde todos los campos. Entonces vamos a poner que este BG pues sea algo que no moleste, podemos ponerle white. Siga siendo más o menos los colores que teníamos antes, ¿sí? Es una manera de ver las cosas de manera diferente, ¿vale? Y por último, reitero lo del DNI, pues simplemente le habíamos puesto un tamaño máximo de 10, ¿vale? Por valor, el valor por defecto está vacío y el pater pueden ser 8 números y una letra con un guión en el centro. Esa es la manera como lo va a realizar, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito más y ahora sí que vamos a realizar, que era lo que teníamos en el documento original, vamos a realizar un tipo de elección, un radio button. Bien, ahora lo que queremos hacer es un radio button. ¿Cómo hacemos esto? Sencillamente esto es una etiqueta y esto obviamente es un tipo radio, ¿vale? En el tipo radio vamos a explicar algunas de las propiedades que el Bootstrap utiliza, ¿vale? La parte superior hemos puesto una fila nueva, obviamente con un borde, etcétera, y hemos puesto una propiedad que ya conocemos todos, que es que por favor nos alinee los ítems al centro, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues en un momento dado que estos elementos, y sobre todo ahora cuando aquí pongamos alguna información, estén centrados, ¿vale? Por el momento lo vamos a quitar para que no nos va a provocar nada esa fila y sí que vamos a decirle, ¿vale?
que hemos dividido en dos columnas, por el momento una columna de 6, y venimos a lo de siempre. Vamos a hacer un for group, siempre se va a hacer un for group, ponemos la etiqueta y ahí es donde viene que vamos a utilizar una clase que se llama forCheck. Lo que hemos agregado respecto al tipo radio diferente que utilizamos al radio button normal, hemos utilizado el check. Y ese check lo que nos va a permitir es un check input y vamos definiendo todos los diferentes radios que necesitemos con el mismo nombre, es decir, name, género, género, género. Lo único que va a cambiar es el ID que los identifica porque es único de cada elemento y el valor que le damos a cada uno. Y por defecto también si va a estar marcado o no va a estar marcado. Es decir, respecto a lo que hacíamos antiguamente, aquí poníamos un input tipo radio, es decir, no teníamos esto. Lo único que le hemos agregado en el Bootstrap es eso. Teníamos input tipo radio, name, ID, value y checked. Ahora le hemos agregado el class forCheckInput, que es una clase que nos permite indicar que es de tipo entrada. ¿Vale? Si eso lo repetimos para los tres, tendremos que efectivamente podremos jugar con femenino, masculino o lo que sea. ¿Vale? ¿Qué valor va a tener cada vez? Pues el valor que nosotros le hayamos asignado a la variable. El siguiente apartado que vamos a hacer es otro radio button, pero un poquito más complejo. Hemos visto que aquí hemos marcado bachillerato como el valor por defecto, o sea, el checked, y simplemente para que lo veamos. Aunque son muchos más valores, no vamos a utilizar lo que utilizaremos más adelante, un checkbox, para indicar a través de un array qué elemento es el que tú has elegido. Como aquí solamente se puede elegir uno de todos los elementos, por eso el type radio, ¿vale? Simplemente le ponemos el name studios a todos y a cada uno de los elementos porque siempre va a ser una respuesta. Es decir, una misma variable, un mismo elemento, simplemente lo único que cambia es el valor que por defecto, en este caso, si utilizáramos el JavaScript para identificarlo, utilizaríamos este valor ID, el identificativo, y el valor por defecto que tenemos pone bachillerato. Vemos que está checked, que es el que tenemos. Es decir, respecto a lo que ya habíamos hecho con género, hombre, mujer, otro, es exactamente lo mismo, simplemente un pelín más largo. Lo que hemos puesto es lo mismo, una clase de forCheck, una clase de forCheckInput, simplemente para que los botones utilicen ya las clases de Bootstrap. Hasta ahí es más o menos igual que lo que hemos hecho en el anterior caso. Lo vemos aquí, podemos elegir cualquiera. Bien, acabamos de agregar una nueva línea, ¿vale? Con un borde, un fondo, un tamaño, alineados los elementos, etc. Te voy a explicar por qué los he alineado ahora sí, ¿vale? Y que tiene dos columnas. En este caso, una columna con contenido, que no es más que un checkbox o una lista. Y aquí sí que, en este tipo de checkbox, sí que hemos puesto en el nombre afición. Y hemos puesto un array. ¿Por qué? Porque en ese array podemos llevar uno o más valores, o ninguno, para poder procesar en un servidor, ¿vale? En un backend, en el momento que enviemos esa información a través de un botón, a través de un submit, a través de enviar. Entonces, como podemos elegir varias opciones, para que veamos de lo que estamos hablando, simplemente es esto. Yo puedo elegir varias opciones. Entonces, por eso le he puesto esto. Y aquí veis que he puesto una nueva columna y no tiene absolutamente nada más que un texto. En este caso, creo que he utilizado un párrafo, si no lo recuerdo. ¿Vale? Sí, un párrafo y simplemente he puesto esto. Al párrafo esto le podíamos aplicar las clases que quisiéramos. ¿Vale? Por ejemplo, el test, podíamos ponerle un color a ese texto, por ejemplo, un test font, para que resalte en medio de... Automáticamente veríamos que efectivamente tendríamos el texto blanco centrado, puesto, etc. Entonces, esto es la otra forma en la que podemos... Obviamente volvemos al mismo tema que hicimos con anterioridad. Lo normal sería que utilizáramos un field, si estamos realizándolo siempre, simplemente para que nos quede más visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ponerle, pues esto, para no perder el tiempo, y simplemente aquí le pongo un field, ¿vale? Al field, obviamente, le tendré que poner una leyenda, bien, y en esa leyenda voy a poner, ¿vale? Podía ponerle a la leyenda, también le podía poner un valor. Entonces simplemente aquí cierro el field cell y automáticamente
esto se nos va viendo así, cada vez vemos que estamos poniendo un recuadro. Obviamente esto es un poquito exagerado, es para que veamos que podemos ir dividiendo el formulario en cada uno de los apartados que así deseemos. Ya tenemos realizado esto y ahora vamos a hacer uno, por ejemplo, que nos permita subir un fichero, ¿vale? Subir un fichero no hay ningún problema. Podemos utilizar cualquiera de las opciones que hemos visto con anterioridad en HTML5, pero ahora vamos a agregarle algo más. En este momento vamos a recordar que además de las clases que ya están definidas por Bootstrap, que estamos utilizando el FDN con el que los tenemos unidos, también podemos crear nuestras propias clases. Ejemplo, yo aquí puedo crear un documento que se llame formulario CSS, ¿vale? Y ese formulario le creo una clase que se llame pues fondo formulario y le pongo un color. Yo tenía por aquí alguno, voy a copiármelo ya para no perder el tiempo, ¿vale? Y entonces utilizo este color, un color más o menos pastel. Y ahora lo que me vengo es al formulario original, al documento HTML con el que estoy trabajando, y lo único que tengo que hacer, al igual que he linkado, he unido este documento con el FDN de Bootstrap, también lo voy a linkar en este momento, ¿vale? Con formulario CSS, ¿vale? Ya lo tengo linkado. Entonces ahora voy a aplicarle al field set este que acabo de crear ahora para poner el tema de los ficheros de la documentación adjunta. Le voy a agregar aquí un fondo formulario, una clase mía, ¿vale? Que se la había puesto aquí también, pero se la voy a quitar para que no esté repetida, ¿vale? Entonces simplemente tengo que lo que es el fondo de todo ese apartado será este fondo pastel que tendremos aquí, ¿vale? Entonces podemos utilizar las clases que ya están establecidas, como aquí estamos viendo, de Bootstrap, o crear nuestras propias ¿vale? Cuando queríamos subir un fichero o pedir un fichero en nuestro documento HTML, veríamos que simplemente le poníamos esto que era seleccionar fichero y nos seleccionaba el fichero, ¿vale? Entonces, esto lo que hemos hecho aquí, no hemos hecho más nada que decirle, hazme un label para el fichero donde he puesto un mensaje, archivos, tal, he puesto un input file, name, le he puesto el nombre, el mismo que el ID, y qué tipo de fichero con extensiones AFE. Vale, esto sería lo que sería un HTML puro y duro. Pero nosotros queremos primero realizar un grupo que lo entienda como un grupo del Bootstrap. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer aquí dentro de la field shell, después de la leyenda, vamos a decirle, mira, vamos a crear un grupo nuevo, ¿vale? Y voy obviamente a cerrar este div para que no se me olvide, ¿vale? Entonces lo que he creado es por el momento un grupo nuevo, input group, y tiene un margin bottom, o sea, un margin inferior de 3, ¿vale? Si no, margin en general 3. Entonces, otra cosa que voy a hacer aquí, esto va a ser una fila nueva, podríamos ponerlo aquí, que este es una fila nueva. Tenemos una fila nueva, ¿vale? Vemos que no va a cambiar mucho, ¿vale? Simplemente una fila nueva que ocupa todo. Como no tiene columnas, ¿qué ocurre si en lugar de un solo fichero quisiéramos varios ficheros? Que es el caso. Entonces, si esto fuera así, lo que tendríamos que hacer era, primero, irnos a donde definimos el tipo de formulario y poner una propiedad nueva que hasta el momento no habíamos visto, y que es indicarle que podemos tener múltiples ficheros que vamos a utilizar. Entonces nos vamos a ir al principio del documento donde poníamos el for, y ahora sí que le vamos a poner una propiedad que es obligatoria, que es la siguiente, ¿vale? Y lo voy a poner aquí en medio de estas dos para que se vea. Y es esta propiedad, enkai type, ¿vale? Multipar for data. Esto lo que le estamos diciendo es un atributo que se utiliza con ficheros y que permite la posibilidad de subir múltiples ficheros, varios ficheros. Para eso sí que tendríamos que controlar el tipo de fichero. Sea un fichero, sean varios, por el momento simplemente ponemos esta propiedad, ¿vale? Y con esto ahora sí que nos vamos abajo y vamos a ver cómo gestionamos que esta propiedad sea adecuada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, voy a enseñar un ejemplo adicional que he hecho para que lo veáis, donde aquí he puesto dos ficheros distintos. Veis que he hecho un group, igual que acabo de hacer ahora, he hecho un container con un group. El primer grupo es un tipo de fichero y el segundo grupo es un tipo de fichero, ¿vale? Podríamos ponerlo así, que nos envíen los ficheros separados uno de otro, sería una opción. Por ejemplo, en este podría ser
el justificante de pago, y en esto podría ser, por ejemplo, la foto, el DNI o lo que fuera, ¿vale? Entonces, pero si os fijáis, tendríamos que utilizar de todas maneras nth type multipart for data, ¿vale? Bien, otra opción también sería algo como esto, ¿vale? Y ¿qué es lo que vamos a utilizar ahora? Que es decirle, vamos a tener un input file con una clase de for control, que ahora sí que ya lo voy a poner en... Y vamos a empezar a ponerle lo que ya hemos visto hasta ahora, que es esto, un array. El array ya lo vimos anteriormente con los checklists. ¿Por qué? Porque puedo tener múltiples ficheros. Vale, entonces vamos a realizar eso. Para que lo veamos, lo voy a escribir de una manera rápida para que no perdamos el tiempo. Y entonces simplemente voy a ponerlo directamente. Veréis el cambio entre una cosa y otra. Voy a borrar lo que tenía anteriormente, lo quito y voy a poner esto. Entonces vemos que hemos puesto un label, ¿vale? Esto indica que es un vector y esto nos indica que es un vector. Es decir, tenemos un fichero tipo file de for control donde el ID puede ser uno o más valores, ¿vale? Y el tipo de fichero es múltiple, ¿vale? Por defecto lo dejamos vacío y veremos la respuesta de todo esto, ¿vale? Le doy aquí, elegir un fichero, elijo un fichero, elijo un segundo fichero, si eso estuviera controlado, y simplemente pues eso, en determinados momentos iría poniendo todos los ficheros que fuera. Yo realmente recomiendo que en lugar de poner esto así, ¿vale? Que lo hubiéramos puesto como he visto en el mensaje anterior, simplemente fichero y fichero, para que sea más cómodo y más legible, sobre todo en un fichero donde se va a juntar dos tipos de documentación. Vale, así es como creo que quedaría más, más vistoso, más claro, que es que puedan adjuntar, por ejemplo, el DNI por un lado del alumno y por el otro lado puedan adjuntar, por ejemplo, el justificante de pago, ¿vale? Y con eso tendría los dos documentos. ¿Cómo lo he hecho? Simplemente he retocado un poquito para no perder el tiempo y lo explico. Ya habíamos hecho el field sí, lo he dejado, le hemos dejado una clase que nos hemos creado nosotros, le hemos dejado la leyenda y he creado un div for group. En ese div for group le he puesto el primer archivo con una pequeña leyenda y ese archivo número 1, que es este, ¿vale? Y el nombre del archivo es archivo, le he puesto que acepte este tipo de ficheros, ¿vale? Y es un tipo file, lo mismo con el número 2. Ya tenemos ambos documentos preparados. Solo nos faltaría la parte final y hacia dónde vamos, que es poner los botones para enviar la documentación. Solamente nos faltaría poner los botones. ¿Cómo poníamos estos botones? Vamos a recordarlo simplemente con dos pequeñas instrucciones. Input tipo submit, que es enviar, y el reset, que es el resetear, sería como lo haríamos. Esto sería lo más sencillo de un HTML, pero vamos a hacerla un pelín más compleja, un poquito más elaborado, y vamos a hacer también, al igual que hemos hecho anteriormente en esta sección, pues vamos a dejarle lo de la sección. Vamos a poner un field set con una leyenda de botón, enviar, guardar, limpiar. Hemos añadido unas clases, otra línea más, obviamente. Aquí habíamos añadido una línea, aquí otra, ¿vale? Y esta línea sí que ahora en columnas, ¿vale? Vamos a tratar de ir poniéndolo todos y cada uno de los elementos. En este caso veremos primero, antes de explicar más, cómo quedaría. Esa es la diferencia ya. Veis que solamente he puesto hasta aquí. ¿Por qué? Porque solamente quiero que aparezca aquí. Aquí podríamos poner cualquier otro mensaje, una explicación, es decir, o si no, si queremos que sea todo, pues simplemente le quitamos el call y automáticamente, si vemos, ¿vale? Veremos que efectivamente ocuparía todo, ¿vale? Entonces esto ya es una cuestión de visualizarlo, como si lo queremos con columnas, sin columnas, el color, etcétera. Si os fijáis, lo único que hemos puesto es un botón type submit con unas clases, el botón enviar, ¿vale? El botón guardar y el botón resetear. No hemos hecho ninguna otra cosa mayores, ¿vale? Y con eso tendríamos nuestro formulario prácticamente hecho. ¿Cómo podremos ver el resultado de nuestro formulario? Yo os he puesto aquí en este apartado, ¿vale? Los formularios, los documentos originales que podéis utilizar. Todos aquellos que he utilizado yo, y por defecto se llamará, tal como lo hemos estado utilizando, formulario FS. Lo subiré ahora para que estén aquí y ahí podéis ver
y cada uno de los apartados que hemos explicado aquí. Ahora procederé a documentarlo para que lo tengáis. Espero que esto sirva de ayuda para la elaboración de vuestro formulario. Adicionalmente a esto, veréis que aunque ahora aquí no me va a funcionar, si le damos a enviar, obviamente me va a pedir que rellene el campo, etcétera, etcétera. Y os pondré un botón para comprobar que vuestro fichero funciona. Eso lo haré en un siguiente vídeo.